claro que sí. Si me dais un segundo, Claro. voy a compartir la liga un momento y voy a compartir mi pantalla. Puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Por supuesto, tienes un botón verde abajo que dice compartir pantalla o share screen. Vale, sí, lo conozco perfectamente, que uso bastante el Zoom. Un momentito de nada que voy a buscar la presentación. Vale, fenomenal. Aquí está. Esto, muy bien. Puede volver. Aquí está. Pues muchas gracias a Fernando. Muchas No gracias me también a todos los permite, participantes por el apoyo que nos dieron ahorita y les voy a agradecer. Al final de la sesión les voy a dar la liga de la siguiente y les agradeceré mucho que nos ayuden en la difusión de la misma para poder Estoy intentando compartir pantalla, pero no soy capaz. Me pone el mensaje de... ahora ya sí me deja. Gracias. Excelente. Listo. El tiempo es todo tuyo, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Felipe, por haberme invitado. Es un auténtico placer estar con todos ustedes aquí, con con una audiencia tan cualificada para hablar de este tema que, bueno, nos ha tocado vivir en una situación un tanto especial y yo creo que es una hora especialmente relevante para el mundo de la responsabilidad social. Y bueno, pues lo que voy a intentar hacer, como mencionaba durante la última ponencia cuando hablé, es basarme en los estudios que desde Reputation Institute hemos estado realizando en este último periodo de la crisis del coronavirus para analizar cuál es el impacto que está teniendo esta crisis en las empresas, para analizar riesgos y oportunidades y para ver ese impacto en su reputación, ¿no? Que es lo que nosotros analizamos. Y bueno, pues para hacerlo, lo que hemos hecho, lo que hemos intentado es trabajar en una serie temporal en esos países que han estado inicialmente pues más afectados por esta crisis, ¿no? Empezamos por Italia. Esto empezó en China, pero después el país donde tuvo la mayor virulencia en Europa fue Italia. Y después hemos hecho otros estudios adicionales en España y en Estados Unidos. Un poco por hacer la cronología de esta crisis, el inicio del confinamiento progresivo en Italia tuvo lugar pues, a finales de febrero. En España, el 14 de marzo se decreta lo que llamamos el estado de alarma, a partir del cual, a partir del día siguiente, pues los españoles pues, nos vimos obligados a un confinamiento que fue mucho más radical, pero de golpe, ¿no? Y luego una semana después, pues, o unos cuantos días después, se nos comunica que ese confinamiento pues, se prolonga. Entonces nosotros lanzamos un estudio en Italia en la semana, bueno, en los días entre el 6 y el 10 de marzo, cuando ya llevaban bastante tiempo confinados. Nuestra intención era entender cómo había impactado en las empresas. Para eso preguntamos a prácticamente 2.000 personas de público general italiano y analizamos la reputación de 19 compañías de distintos sectores. Después, entre el 13 y el 15 de marzo, hicimos un estudio puntual con un alcance más pequeñito, con una muestra de 400 personas en Estados Unidos, para ver, allí todavía estaba en una fase muy previa, todavía no había medidas drásticas, para ver cómo percibían esta crisis. Luego en España, ya una vez con la población confinada, al cabo de 2-3 días después de la decisión, pues analizamos cómo había impactado en la reputación de empresas e instituciones. Y 10 días después, es decir, este fin de semana que acabamos de pasar, o sea, el campo último sobre el que voy a basar la mayor parte de mi presentación, viene de sábado, domingo pasados. El lunes procesamos los datos y bueno, pues son datos, como decía, muy calentitos, en que ya ha habido, digamos, mucha más vivencia de esta circunstancia por la ciudadanía. Y yo aquí quiero mencionar dos temas muy importantes. En este periodo, y voy a dar una de las primeras conclusiones, según medimos en la primera ola,
la reacción fue muy negativa. Inmediatamente después de la crisis empezaron a comunicar despidos en empresas, es un momento de mucha incertidumbre, se prevé una recesión, entonces la reacción de los ciudadanos hacia empresas e instituciones fue muy negativa. Y acto seguido empiezan rápidamente las grandes compañías a tomar iniciativas para apoyar en la lucha. Nos están hackeando, me parece. Alguien está, no sé si... Hola, ¿me están escuchando? Sí, ya empezaron a rayar. Sí, empezaron a... Esto está siendo ahora se escucha. El mundo de esto. ¿Sigo o quieren que paremos? Vamos a ver, voy a seguir, ¿vale? Nos vamos a olvidar de lo que nos están rayando en la pantalla. Pues como comentaba, en este periodo las empresas se han volcado en iniciativas en que han puesto su capacidad de producción en apoyo a las autoridades sanitarias, se han hecho grandes donaciones, se han desarrollado todo tipo de iniciativas para evitar el contagio entre los propios empleados, para apoyar a los consumidores, y esto todo ha tenido un cambio de percepción muy interesante en esos 10 días entre las dos olas de nuestro estudio. Yo no sé si alguien puede hacer algo contra lo que... voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir pantalla durante un momento y volver a compartir, a ver si puedo... Dejo de compartir y ya lo siento que esté pasando esto. Y vuelvo a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, pues... Ahí está, ahí está. Vale. Bueno, pues en este periodo, pues las noticias pues fueron, pues por un lado, las positivas. En las grandes empresas españolas pues han hecho iniciativas muy importantes. Inditex ha puesto su capacidad de producción pues para hacer material sanitario, mascarillas, batas, etcétera. Han empezado a utilizar sus redes logísticas para importar material de China. Los bancos, el BBVA, Santander, han empezado a apoyar pues, con todo tipo de productos financieros para ayudar a las empresas. Se han unido las grandes empresas del IBEX para hacer una donación multimillonaria. Las empresas de utilities pues, aplazan todos los pagos de las facturas. Realmente la circunstancia es de muchas iniciativas específicas. Pero claro, en paralelo están todas las noticias negativas con respecto a lo que llamamos en España los ERTEs, que son expedientes de regulación temporal de empleo, o sea, los despidos masivos temporales. O sea, la idea es permitir a las empresas subsistir para después volver a mantener la mano de obra. Pero bueno, ha habido todo tipo de reducciones de plantilla que han impactado en la percepción que los ciudadanos tienen de las compañías, algunos incluso con percepciones de que se habían aprovechado de la crisis para despedir a gente. Bueno, ¿cuál es el contexto en que nos encontramos con nuestros estudios después de todo este mare magnum informativo? Pues en primer lugar decir que los datos de nuestro estudio, aquí están las dos olas del estudio en España, vemos que la percepción es de mucho pesimismo y sobre todo incertidumbre, que son las dos palabras clave en ese momento. La primera semana, preguntando a los entrevistados qué impacto cree que tendrá en la economía española la crisis del coronavirus, pues en las 2/3 partes en la primera semana nos decía lo más negativo, un impacto negativo que llevará a una crisis económica, recesión, situación de incertidumbre a largo plazo. Y luego, básicamente, entre impactos negativos, pues había opciones de que la recuperación será más lenta o más rápida, pero nadie contestaba que esta situación no tendría impacto. En la segunda semana todavía ha sido peor, con un 74% de personas en la opción más negativa. ¿Esto cómo ha afectado a la reputación de empresas e instituciones? Bueno, ha habido un cambio drástico entre las dos olas del estudio. En la ola inicial, que son los resultados que ven aquí, las barritas verdes, esto es, para explicar este dato, hemos preguntado en qué medida su opinión sobre los siguientes actores ha mejorado o empeorado o se ha mantenido igual con relación a la crisis del coronavirus. En la primera semana
que es los datos en verde, ahí lo que estamos viendo es la diferencia entre los que dicen que ha mejorado y los que dicen que ha empeorado. En este caso son todos empeoramientos. El mayor para el gobierno de España, menos 31, quiere decir hay 31% más de personas que dicen que ha empeorado que personas que dicen que ha mejorado, y justo después venían las grandes empresas con un 27%, a paralelo a los gobiernos autonómicos. También las pequeñas empresas, los ayuntamientos y los medios de comunicación, todos recibían, digamos, valoraciones muy negativas. Sin embargo, cuando hemos vuelto a medir, mientras que la percepción de cómo ha manejado la crisis el gobierno es todavía peor, muy negativa, y vemos que hay 23% más de personas que nos dicen esa opinión negativa de la primera a la segunda semana, siendo ya un 53% la diferencia entre las opiniones positivas y negativas. Sin embargo, para las grandes empresas pasa justo lo contrario. Partiendo de ese menos 27 pasan a un menos 17. Sigue siendo una percepción general de empeoramiento, pero cambia mucho durante ese periodo. ¿Quiénes han sido los colectivos que han ganado en reputación, que son mejor percibidos? Pues claramente los héroes de esta crisis son los profesionales sanitarios, donde la gran mayoría de la población los percibe mejor que los percibía, e incluso en la segunda semana, todavía después de ese resultado positivo de la primera, siguen subiendo. En la segunda semana preguntamos algo que no habíamos preguntado en la primera, los servicios básicos del sector privado, como la gente que atiende en un supermercado, en una farmacia, esa gente también ha recibido una mejor percepción. También los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, etcétera, y los servicios públicos básicos como el transporte público, los bomberos, etcétera, y el ejército también recibe una percepción positiva. La sociedad civil, curiosamente, de una valoración negativa que había tenido en la primera ola del estudio, como de haberse quedado al margen, mejora en esta segunda ola. ¿Cómo se traslada esto a la reputación de las empresas? Bueno, quiero decir que esta percepción negativa tiene un impacto no solamente en la percepción de que la economía va a ir a mal, sino en la propia percepción de nuestra propia economía. Y eso ha tenido impacto en decisiones de consumo, sobre todo en decisiones de consumo en bienes duraderos, como ahora mismo no es el momento lo que prevén los ciudadanos que nos contestan es que no se van a comprar una casa o un coche en los próximos meses, que no van a invertir en productos financieros y que no van a viajar o invertir en vacaciones. En el estudio de Estados Unidos veíamos unos resultados bastante consistentes con lo que hemos visto en España. A la hora de valorar a las empresas, pues hemos hecho distintas afirmaciones, ¿no? Afirmaciones de más positivo o más negativo, donde se les preguntaba un poco cómo perciben su actuación, ¿no? Están preocupadas por su negocio y actuando en consecuencia para preservarlo, es la afirmación con la que tenemos un mayor número de personas de acuerdo. Lo que estamos viendo aquí es aquellos que contestan en una escala de 1 a 7, 6 o 7, o sea que están totalmente de acuerdo. También preguntamos en esta segunda semana, que no lo habíamos preguntado en la primera, si están poniendo en marcha iniciativas más allá de su actividad normal para contribuir en la lucha contra la pandemia, y vemos también un porcentaje bastante alto de personas que están de acuerdo con esto, o sea, que tienen una posición positiva. Sí es cierto que también aumentan algunas valoraciones negativas, como los que dicen que están aprovechando esta situación para realizar ajustes de plantilla. Pero sin embargo también hay muchos que dicen que están actuando de forma correcta o incluso que están siendo flexibles. Vemos en general una mejoría de la valoración entre la primera y la segunda semana. Me enfoco mucho en esta diferencia porque nos encontramos que cuando hicimos el estudio en Italia, la percepción de las empresas no había empeorado con la crisis, todo lo contrario, había mejorado un poco, y sin embargo en España nos encontramos con estos resultados tan negativos. Nuestro objetivo con la segunda ola era ver si el gran esfuerzo que estaban haciendo estas empresas había podido mejorar esa situación, y creemos que sí. Si valoramos, por otro lado, los famosos ERTE, o sea, las reducciones temporales de plantilla, cómo lo valora la ciudadanía, es muy interesante porque parecía que era como una debacle y algo muy, muy mal percibido por los ciudadanos, y sin embargo, cuando preguntamos en qué medida le parece aceptable que las empresas estén acudiendo a expedientes de regulación temporal de empleo durante esta situación de crisis, tenemos casi una mitad de la población con valoraciones intermedias
y hay pues un 20-22% que nos da una valoración que les parece aceptable y un 24% que no les parece aceptable. Esto, cuando nos metemos en el detalle, no es todo igual. Cuando preguntamos por situaciones de ERTE en que se mantienen los salarios de los ciudadanos, o cuando vemos situaciones de ERTE en que las empresas están buscando la manera de generar menos incertidumbre y que esos ciudadanos recuperen su trabajo, pues digamos que la valoración es menos negativa. Y luego hay un dato muy importante, que es que la empresa tenga beneficios o pérdidas. Se valora muy, muy negativamente a las empresas que, sin entrar en pérdidas, actúan con estos recursos. Con lo cual, bueno, simplemente mencionar que esa valoración que preveíamos tan negativa no lo es tanto. Bueno, ahora quiero dar unos pequeños datos de Italia. En el estudio de Italia, que medimos 19 empresas durante el periodo de crisis, si comparamos el indicador de reputación RepTrak Pulse, que es el estándar de facto a nivel internacional para medir reputación, medimos admiración, respeto, confianza, y es el indicador que suelen usar las empresas para valorar este activo, ¿no? La reputación, pues vemos que en media esas 19 empresas en enero, antes de esta crisis, tenían 66 puntos Pulse, y ahora la medición del 10 de marzo no habían empeorado, se había mantenido estable, incluso mejorado un par de puntos Pulse. Esto nos dice que no se ha percibido a las empresas como un problema en esta crisis, sino más bien como alguien que apoyaba la solución. ¿Ha pasado igual en España? Pues en España podemos decir que en este periodo, desde enero hasta el análisis que hemos hecho en la semana, esto viene dado de los distintos estudios que tenemos tracking continuo, y esto no es de la última semana, sino de la anterior, pues lo que hemos podido ver es más o menos una estabilidad. Se mantiene la media de la reputación de esas empresas que hemos analizado, o sea que no hemos podido ver que haya tampoco un gran impacto de la crisis negativo, como racionalizaban cuando preguntábamos directamente a los consumidores. Pero lo más interesante, y aquí la primera conclusión que les pido que tomen nota, porque de aquí podemos sacar recomendaciones importantes para el mundo empresarial, es que han cambiado las prioridades. Estos son los datos de Italia. Lo que ven en esta gráfica son las dimensiones de la reputación. La reputación, que como decía es un concepto emocional, de admiración, respeto y confianza, lo podemos explicar con un modelo matemático, un modelo econométrico con dimensiones racionales. La oferta de productos y servicios, que suele ser lo que más pesa, la innovación, el entorno de trabajo, la integridad, la ciudadanía como inversión social, el liderazgo, tener líderes respetados y los resultados financieros. Lo que están viendo esos porcentajes es la importancia, el modelo de regresión, los pesos que los ciudadanos le dan a cada una de esas dimensiones para construir reputación. Vemos que lo que más pesaba en enero era la oferta de productos y servicios, un 21%, después la integridad, un 16%, y en tercer lugar la ciudadanía. Lo que hemos visto en Italia con la situación del cambio de la crisis es que la oferta de productos y servicios, el qué de las empresas, cae muchísimo en importancia, nada menos que 4 puntos. Eso es una reducción muy importante. Y lo que más sube es el entorno de trabajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para los ciudadanos, no para los empleados, para los ciudadanos que están viendo a la empresa, que una empresa cuide a sus empleados pasa a ser mucho más importante para que ellos admiren a esa empresa. Nos están diciendo el público general que le importan las empresas que cuidan a sus empleados. También sube los resultados financieros, quiere decir la estabilidad financiera de la empresa también es relevante. Esto lo hemos podido mirar también en España. ¿Y ha pasado lo mismo o no? Ha pasado algo parecido. También cae mucho la oferta de productos y servicios, sube entorno de trabajo, sube innovación y sube también, en este caso, en mayor medida, los resultados financieros. Es decir, en España se ha valorado más la estabilidad de las empresas, aunque también pasa a ser más importante el entorno de trabajo. En la última ola, en este fin de semana que hemos hecho el estudio, hemos preguntado para que directamente los propios ciudadanos que nos contestaban nos dijesen cómo ordenarían ellos estas dimensiones. Esto es una racionalización. No está igual de bien que cuando hacemos el modelo de regresión usando todas las contestaciones sobre todas las empresas, pero nos permite entender por dónde va esa visión, y es mucho más reciente porque es de este fin de semana. Y al preguntarles, les decimos que repartan 100 puntos entre las distintas dimensiones, entorno de trabajo surge en su racionalización como la primera. Esto nos incide más en esta idea de que en estos momentos de crisis lo que más
lo que más les está preocupando a la ciudadanía es cómo las empresas se ocupan de sus propios empleados. Bueno, segunda parte de este trabajo es el tema de las iniciativas. Nosotros hemos preguntado a las personas que contestaron a la encuesta qué sectores eran los que les parecía que más estaban contribuyendo a luchar contra esta crisis. Y retail, alimentación, claro, los productos básicos es el que sale en primer lugar, seguido de alimentación y bebidas y después transporte. Medios de comunicación, telecomunicaciones también surgen como relevantes, mientras que automoción, aerolíneas, banca son los que tienen una peor valoración en cuanto a su lucha contra la crisis. Aquí nos dice que hay oportunidades de comunicación. Los bancos son de los sectores que más están aportando con sus líneas de crédito blandas, con sus donaciones, etcétera, pero sin embargo no son igual de percibidos que las tiendas de alimentación o los fabricantes de alimentación. ¿Qué empresas son las que de una manera más relevante han salido en menciones espontáneas? Pues, sin lugar a dudas, la empresa que más ha capitalizado sus iniciativas ha sido Inditex. Inditex, que como mencionaba antes, ha puesto su capacidad de producción al servicio de las autoridades sanitarias, han donado mucho, han usado su oferta logística. Eso ha tenido un enorme impacto en la percepción de los distintos ciudadanos. Y de hecho, podemos ver que con mucho es la que nos sale más mencionada en espontáneo, seguida de Mercadona, que es una cadena de alimentación, como sabrán algunos de ustedes, el Corte Inglés, grandes almacenes, Banco Santander, Telefónica, Movistar, hasta el Real Madrid. Todos ellos han tenido distintas iniciativas y son las empresas más mencionadas en espontáneo. Cuando hemos preguntado ya de una manera sugerida qué es lo que más le importa que hagan las empresas, pues hemos utilizado las distintas iniciativas para de alguna manera entender qué era más relevante, ¿no? Lo que salía en primer lugar son las medidas de prevención del contagio entre los empleados. Ofrecer mascarillas, guantes, separaciones físicas que permitan que cuando hay que trabajar porque no queda más remedio, porque son servicios básicos, pues que eliminar cualquier posibilidad de contagio entre empleados, clientes, etc. En segundo lugar, mantener los empleos a pesar del parón. Muchas empresas están cerrando, tienen por obligación, porque no, todo lo que no son servicios elementales, la farmacia, el supermercado, pues está cerrado. Entonces eso implica no ingresos. Haber mantenido los empleos es algo muy, muy, muy valorado por la ciudadanía. Después también poner sus capacidades al servicio de la sociedad, fomentar el teletrabajo, son iniciativas de las que han sido valoradas en mayor medida. Y esta slide que les voy a enseñar ahora, para mí, es la más importante de mi presentación. Hicimos un análisis específico de 10 grandes empresas españolas, pues ahí están pues todas las que ustedes se pueden figurar, Inditex, Telefónica, Santander, BBVA, CaixaBank, Naturgy, Iberdrola, Mercadona. Lo que hemos podido ver es que analizando la gente que dice conocer las iniciativas que han puesto en marcha estas empresas y comparando con las personas que no han conocido esas iniciativas, o sea, lo que hemos hecho es preguntar sobre la reputación y los comportamientos de apoyo hacia esas empresas y después hemos preguntado si conocían o no las iniciativas para filtrar y separar. El indicador de reputación, RepTrack-Pulse, se mide en una escala de 0 a 100. Consideramos que una empresa tiene una reputación excelente por encima de 80 puntos, muy fuerte por encima de 70, moderada entre 60 y 70, débil por debajo de 60 y pobre por debajo de 40. Esas 10 empresas, en media, la valoración entre aquellos que dicen conocer las iniciativas que han desarrollado es de 70 puntos Pulse, es decir, una reputación fuerte. Y, sin embargo, entre aquellos que no, es de 50. Esto es auténticamente espectacular. O sea, en mi experiencia con los indicadores de reputación, que haya esta diferencia tan grande entre las empresas que tienen una buena, o sea, las empresas en que se conocen sus iniciativas y las que no, quiere decir que esas iniciativas están teniendo un efecto enorme en la reputación de esas compañías. Si esto lo llevamos a comportamientos, hicimos otra pregunta, ¿recomendaría esta empresa a familiares y amigos? Algo parecido a la famosa pregunta del Net Promoter Score, pero aquí simplemente estamos quedándonos con los promotores, ¿no? Con los que contestan, en esa escala de 1 a 7, 6 o 7,
Y en el caso de las personas, sobre esas mismas 10 empresas, en media, las personas que conocen las iniciativas que han desarrollado tienen básicamente un 50% de promotores, mientras que las que no tienen un 20%. Hay 30% más de promotores entre aquellas personas que conocen esas iniciativas de apoyo en la lucha contra el coronavirus que las que no. Por último, les quería mencionar un poco las conclusiones sobre el rol de los medios de comunicación. Nosotros sabemos que en los últimos años, y cada vez que viajo a México y con los profesionales de comunicación del país hablamos mucho de este tema, resulta que hay un gran crecimiento de los medios no tradicionales como medios de información de las personas. Las redes sociales cada vez ganan más peso. Sin embargo, en esta situación de crisis, en que tenemos una hiperinformación, donde nos llegan noticias de lo más extraño por todas las vías, con distintos remedios para la enfermedad o para no contagiarse, no sabemos a qué hacerle caso y a qué no. Y en esta situación, los medios los medios de comunicación tradicionales, sobre todo los principales canales de televisión, ganan muchísima credibilidad. Es donde se está informando más la gente. Entonces, aunque les llega mucha información a través de las redes sociales tienen mucha menos credibilidad. Esta conclusión es interesante para trabajar en sus mix de medios en estos momentos. En estos momentos, para llegar con credibilidad a los ciudadanos, es mejor utilizar medios más tradicionales que tienen un poco más la idea de que son datos contrastados por parte de quien los recibe. Bueno, y ya con esto voy a pasar a darles 3 recomendaciones para acabar. Me dijeron que me ajustara 20-25 minutos y que podamos debatir. Tengo muchos más datos sobre todo este tema. ¿Cuáles son mis principales takeaway para las empresas? Mi primera recomendación, cuidemos a nuestros colaboradores. Este es un momento en que el stakeholder empleados gana muchísima importancia, por varios motivos. Primero, es un tremendo embajador para nuestra empresa, de la reputación y de las iniciativas de responsabilidad social de nuestras empresas. Son los que pueden hablar de lo que hacemos. De hecho, hemos preguntado a los trabajadores por cuenta ajena dentro de esta encuesta cómo percibían a sus empresas. Y las valoraciones en general de los empleados suelen ser mejores sobre las propias empresas. Además, en este momento en que están todas las empresas en el escrutinio público de si van o no van a mantener los puestos de trabajo, eliminar incertidumbre y trabajar en mantener esos puestos de trabajo es tremendamente relevante. Por eso, como mi primera recomendación, va por ahí. Trabajemos sobre el stakeholder empleados, trabajemos sobre la preservación del empleo, generar credibilidad para ellos, comunicarse con ellos, tomar todo tipo de medidas para evitar su contagio, si bien teletrabajo, bien separaciones físicas cuando es totalmente necesario que tengan que acudir a un puesto de trabajo, va a ser clave, no solo para construir nuestra confianza con nuestros colaboradores, sino también para cómo nos percibe la sociedad en general. Segundo, arrimemos el hombro. Las empresas, estamos en el momento de la responsabilidad. Las empresas tienen que ayudar. Somos parte de la sociedad y como tal tenemos que poner nuestro granito de arena. Y en estos momentos en que los sistemas sanitarios están colapsados, los materiales sanitarios están tardando en llegar, que las empresas ayuden, empresas que han puesto hoteles, se han convertido en hospitales, cadenas de fabricación para automóviles que ahora hacen respiradores, todos los casos. Les recomiendo, si quieren, en nuestro blog corporativo, reputationinstitute.com, en nuestro blog tenemos los posts del estudio de Italia, del estudio de Estados Unidos y también de distintos ejemplos de lo que están haciendo empresas en todo el mundo para colaborar en esta lucha contra el coronavirus. Pues ya digo, es muy importante. Y ahora, si tomamos los datos del estudio de España, viendo la gran diferencia que hay entre las percepciones de los ciudadanos que conocen estas iniciativas de las empresas sobre esas empresas, realmente es un momento de gran oportunidad para construir reputación. Es un momento en que las empresas pueden demostrar su propósito. Es el momento de testar nuestro propósito. El año
año pasado, a finales del año pasado, hicimos un estudio a nivel internacional para ver cuáles eran las tendencias en gestión de la reputación. La tendencia número 1 era definir un propósito más allá de los beneficios económicos para las empresas. Eso era la tendencia que los directivos que gestionan la comunicación, la reputación de sus empresas, pues, marcaba como la número 1. Ese propósito que va más allá del beneficio es el momento ahora de demostrarlo cuando la sociedad nos está necesitando. Y por último, y mi última recomendación, la tercera recomendación, que pone 2, pero es 3, es comuniquemos lo que hacemos. Estamos en un momento en que lo que no se hace no existe. Y yo les digo, no, ya saben que yo no voy a abogar por social washing de ninguna manera, pero lo que es cierto es que cuando nosotros estamos comparando esas personas que conocen las iniciativas de las grandes empresas, esas iniciativas donde se han gastado muchos millones, donde están trabajando con sus equipos, poniendo el esfuerzo, los que las conocen las valoran mucho mejor. Sin embargo, los que no las conocen, no. Siempre lo digo, comuniquemos de manera responsable, comuniquemos con transparencia, con sinceridad y con proporcionalidad, pero comuniquemos lo que hacemos. En estos momentos, si no, no vamos a estar construyendo reputación y es un gran momento para hacerlo. Hay una gran oportunidad. Hay que hacer y hay que decir. Y con esto me voy a quedar aquí y quedo un poco, tengo muchos más datos sobre estos estudios y a lo mejor yo no sé si quieren que debatamos, que platiquemos un poco sobre alguna idea que puedan tener ustedes. Realmente a mí me sorprendió mucho esta gran diferencia que podíamos ver. Son datos calentitos, estuve analizándolos esta semana. Esta gran diferencia que hay entre la percepción sobre las grandes empresas, que son empresas muy conocidas, entre los que saben estas iniciativas que están tomando en esta última semana y los que no. O sea, realmente está impactando en su reputación. Muchas gracias a todos. No, gracias, Fernando. La verdad es que nos has dado, o sea, la información más oportuna y más fresca que ningún noticiero de ninguna cadena importante del mundo. O sea, las noticias más viejas que nos estás dando es de la semana antepasada. O sea, qué barbaridad. Enrique de la Vega nos dice, en tu opinión, Fernando, ¿la crisis del COVID-19 representa la oportunidad para las empresas a que replanteen y fortalezcan sus programas, iniciativas y sobre todo los departamentos de responsabilidad social corporativa? Vamos a ver, perdón, estoy intentando abrir el chat y el vídeo. Okay. La pregunta es, vamos a ver, planteen y fortalezcan los programas, iniciativas en todos los departamentos. Pues sí. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos, vamos a ver, en una situación de crisis los tiempos son muy cortos. O sea, no tenemos la posibilidad de trabajar en temas estratégicos de voy a reestructurar la empresa para darle más importancia al área de responsabilidad social. Ahora mismo se trata de hacer, y de hacer rápidamente porque la crisis está encima. O sea, yo, bueno, he dado datos de Italia, de España, donde claro, ahora mismo pues estamos ya metidos en casa. En otros países, desde donde nos están escuchando ahora, pues todavía, pues a lo mejor la crisis no ha estado impactando tanto como nos está impactando a nosotros, porque los ciudadanos todavía no han perdido las libertades como las hemos perdido nosotros. Pero lo que está claro es que es un gran momento para que las empresas trabajen desde lo que ya están haciendo, desde lo que son, para ver con iniciativas creativas, con un poquito de innovación, cómo desde lo que ellos hacen bien pueden ayudar a la sociedad. Como decía antes, ha habido todo tipo de iniciativas, empresas que producen licores que de pronto están produciendo higienizantes sanitarios que llevan base de alcohol para poder para utilizarlos en los hospitales porque se está acabando, porque hay escasez de esos productos. Empresas que fabrican tejidos y que de pronto están haciendo mascarillas. Empresas que hacen cosmética y que de pronto pasan a producir productos también de higiene para los hospitales. Todo eso son iniciativas que pueden desarrollar ahora,
Y yo sobre todo les digo, piensen en su propósito corporativo, en cómo se definen y denle una vuelta a cómo ustedes pueden ayudar. Yo eso es lo que les diría, que fortalezcan sus programas, iniciativas. Vale, ahora mismo también, cuando no tienes algo que hacer específicamente, una donación puede ayudar. Yo siempre soy menos partidario de eso cuando hablamos de los programas de sostenibilidad, porque siempre digo, hombre, mejor es ligarlo con tu estrategia como compañía, con tu estrategia de marca, con tu propósito, las iniciativas que vayas a desarrollar en RSE, porque van a tener mucho más sentido estratégico y te van a ayudar mucho más a construir reputación que dar por dar. Pero desde luego que en estos momentos sí es una situación en la que más que las iniciativas estratégicas es un comportamiento táctico. Me están diciendo, a ver, que hay más preguntas. Estoy leyendo el chat, no sé si Felipe quieres decir tú o lo leo yo directamente. Está diciendo, en México las primeras que respondieron fueron las empresas, resguardaron a su gente. En el caso de TC Energía, en donde trabajo, así fue, nos tienen en cuarentena desde hace casi 3 semanas. Espero que alguien ya lo esté midiendo acá en México. ¿Sabemos si alguien ya lo está midiendo en México? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos haciendo tracking continuo de reputación en muchísimos sectores y hemos incluido ya una serie de preguntas y vamos a tener resultados de México esta semana también. O sea, ahí yo estoy haciendo lo que buenamente, en Reputation Institute estamos volcados a lo que buenamente podemos hacer para ayudar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, estos estudios que he mencionado hoy son estudios que hemos invertido en ese apoyo nosotros, pero luego tenemos nuestros trackings continuos en que trabajamos para los principales sectores, en que hemos incluido algunas preguntas al estilo de las que hemos hecho aquí para ver cómo está, o sea, qué insights podemos sacar. Y en México esperamos tener resultados en los próximos días. Todavía hoy no los tenía, pero los tendremos en breve. Otra pregunta, Alejandra Quintanilla pregunta, ¿cómo podemos hacer para influir en los colaboradores y que tomen este problema con seriedad? Me refiero a México, que aunque lo que las empresas mexicanas están haciendo a diario y desde hace 2 semanas... Vale, vamos a ver. Información es otro de los temas muy importantes. Ahora mismo, las fuentes de información, aparte de los medios de comunicación que comentaba antes, la propia empresa es una fuente importante y que se puede basar en las medidas de la Organización Mundial para la Salud o las entidades locales en cada país. Y yo creo que es muy, muy, muy relevante esto, muy relevante en estos momentos que haya una política de transparencia desde la empresa, explicándole a los empleados lo que significa y tomando medidas, como estaban comentando antes. No sé, por ejemplo, en nuestra compañía nosotros decidimos, claro, nosotros somos consultores que trabajamos con nuestro laptop y una semana antes de que se decretara el estado de alerta, nosotros ya estábamos trabajando en nuestra casa y un mes antes en nuestra oficina de Italia. Pero no todas las empresas pueden conseguir lo mismo porque hay servicios básicos que son necesarios y hay gente que tiene que acudir a su lugar de trabajo. Entonces, tomar a esa gente, darle la información más precisa, más transparente, que pues es importante y ofrecerle las medidas más seguras para poder hacer eso sin contagiarse. Klaus, ¿cómo estás, Klaus? Nosotros en Ganar, a ver, perdón, que se me está moviendo nosotros en Ganar estamos difundiendo lo que las empresas mexicanas están haciendo a diario y desde hace 2 semanas. Me parece fenomenal, lo leeré encantado en vuestra revista. Y como decía antes, publicamos justo a finales, el viernes, publicamos en nuestro blog, en reputationinstitute.com, en la parte de nuestro blog tenemos un post específicamente donde hemos recopilado iniciativas de empresas en distintos países del mundo. Hay unas cuantas, hay muchísimas más. Vamos a ver, siguiendo en nuestras redes sociales, nos gusta comentarlas, las de lo que está haciendo muchas empresas. Tengo ganas de leer lo que ha publicado Ganar, pero desde luego que esas iniciativas están ayudando primero, a luchar contra esta iniciativa, porque las empresas tienen muchos medios, contra esta crisis, pero por otro lado, les está ayudando a ellas mismas en tener una licencia social que hace falta. O sea, somos parte de la sociedad y tenemos que ayudar en estos casos, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy de agradecer.
¿Tienes algún análisis del movimiento makers de impresión 3D para suministrar equipamiento médico? Vamos a ver, es algo que también aparece entre esas muchas iniciativas, que los que tienen impresoras 3D están haciendo algunos materiales médicos que son totalmente necesarios ahora mismo, y es parte de esas iniciativas que se está hablando. Yo no tengo datos específicos sobre esto, pero sí, desde luego, los casos están ahí publicados. También les comento que la edición número 104 de la revista Ganar Ganar, en su 17 aniversario, lo dedicará a las acciones y la reputación en las empresas en torno al COVID-19. A favor de compartir mi información, amigo Fernando, de lo que miras en México para publicarlo. Claro que sí, hablamos cuando quieras. Klaus. Tenemos datos. Ahora mismo de México tengo menos, pero voy a tener más en breve, porque ya, como digo, estamos en muchos sectores haciendo tracking continuo, hemos añadido algunos elementos y tendremos una idea. Por ejemplo, datos como ese cambio de pesos, que para mí es otra de las conclusiones más importantes del estudio que acabo de presentar, que hemos visto en Italia y luego que se replica exactamente igual en España. Pues eso lo tendremos la semana que viene en México también. Esto para ver si ha cambiado la importancia de las dimensiones o no. Pues tendremos que testarlo. O sea, me gusta hablar sobre datos. De entrada, el que se haya confirmado esa misma tendencia en 2 países que han entrado en esta crisis antes, me dice que esa conclusión que daba de cuiden a sus colaboradores, me parece que yo puedo decirles que se puede perfectamente extrapolar. No sé si hay algo más. Pues, Fernando, muchísimas gracias. La verdad es que nos has dado de verdad un panorama muy, muy completo. Yo nada más quisiera, a manera de la conclusión de la conclusión, porque la verdad es que nos has dado muchos elementos que son muy valiosos para quedarnos en el análisis y repensarlos. Como estás bien diciendo, las tendencias van correspondiendo, entonces creo que las conclusiones que nos marcas sí nos dan a nosotros del otro lado del continente una gran oportunidad de poder tener, no mucho, pero una semana en estos tiempos es muy importante tenerla de ventaja para poder prever las acciones que vendrán. Yo te preguntaría algo que he estado preguntando a la mayoría de los ponentes. Fernando Prado, en tu tema, en la reputación, el día 1 después de la pandemia, ¿qué vas a encontrar? Ay, ¿quién tuviera una bola de cristal? Yo quiero decir que yo estoy analizando datos en tiempo real, como estáis viendo, y llevándome sorpresas y alguna alegría. Vamos a ver, la primera en la frente fue cuando miré los datos de la primera ola del estudio en España, después de haber visto el estudio de Italia, en que las empresas guardaban una buena percepción, ¿no? A través de la crisis. De pronto miro que en España el primer, digamos, pantallazo era las empresas son parte del problema, no se preocupan por la gente, lo primero que, según se ven en crisis, lo primero que empiezan a hacer es despedir a diestro y siniestro. Sin embargo, 10 días después esto ha cambiado. Yo creo que las cosas no van a ser igual después en muchas cosas. Hay temas en que aprendemos de uso de la tecnología. Han visto lo que me ha pasado cuando he empezado a presentar. Estas herramientas tecnológicas nos están ayudando y se pueden poner al servicio de la gente para poder trabajar a distancia. Pero luego vamos a aprender mucho de las empresas que han sido responsables, que han actuado adecuadamente. Yo creo que van a ganarse la confianza. Hablaba antes de licencia de operar. Yo creo que la licencia social que están ganando las empresas que están luchando desde las trincheras contra esta crisis, aparte de los profesionales sanitarios, que por supuesto decía antes son los héroes de la guerra que estamos librando, las empresas que han sabido entender su rol en esta situación tan anómala, tan excepcional, pues probablemente el día después, cuando salgamos de esto, estarán muy reforzadas. Esto económicamente nos va a hacer mucho daño a todos, porque es un parón del consumo y esto económicamente va a llevarnos a una situación muy mala en los países en que nos está dando más. Pero para salir de estas situaciones malas necesitamos la confianza de los grupos de interés, la confianza
de los consumidores que quieran seguir comprando nuestros productos, de los empleados que trabajen en nuestras empresas con ánimo, con motivación y con ganas de salir adelante, los inversores que apuesten en nosotros. Todo eso, la reputación es clave. La reputación mueve todos esos indicadores. Y las empresas que han sabido entender esta situación probablemente ese día después van a salir reforzadas a lo mejor con algunas pérdidas por estas circunstancias, pero reforzadas en su estabilidad a largo plazo. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que sí, definitivamente la forma de relacionarse de las empresas con la sociedad va a ser definitivamente distinta y la reputación no nos darán nada más bonos para la licencia de operar, como dices, sino yo creo que va a ser la licencia de perdurar, ¿no? Las empresas que no logren conectar con la gente y entender que el nuevo rol que se les exige implica poner a las personas en el centro, ¿no? No van a tener un horizonte muy fácil para poder continuar con su negocio. Permíteme, por favor, Fernando, compartir contigo algo. Este reconocimiento virtual que hacemos llegar por haber compartido con nosotros estos datos tan interesantes y tus reflexiones. Esperando que muy pronto podamos tener la oportunidad de entregártelo en persona, ¿no? Y recibe, por favor, una gran felicitación por parte de nosotros y el agradecimiento enorme por haber tomado tu tiempo de preparar esta excelente presentación que nos has compartido. Muchísimas gracias por invitarme, Felipe. Me habría gustado estar en México ahora. De hecho, tenía viajes los próximos días que he tenido que cancelar como todo el mundo. Por cierto, enhorabuena a Iberia por el excelente servicio de atención, que me cancelaron todos los viajes con toda la mayor amabilidad a pesar de la crisis que están teniendo y muy fácil. Pronto estaremos con vosotros para en persona poder hablar de estos temas. Un abrazo a todos. Entiendo el sentido de lo que dices ahorita, pero suena hasta gracioso escuchar a alguien que agradece a una línea aérea que le canceló sus vuelos, pero... No es lo mismo, o sea, no, hay claro, compañías entiendo. y compañías. He tenido, o sea, yo que como trabajo en una región geográfica muy grande, pues tengo muchos viajes, pues en el momento en que surgió esto tuve que cancelar hoteles, vuelos, etcétera, y hay compañías que lo han hecho muy bien y otras que no. Y otras que Entonces, definitivamente... por eso digo que, por ejemplo, un ejemplo para mí de esas empresas con buenas iniciativas en esta circunstancia, por ejemplo, Iberia para mí lo ha hecho muy bien. Como consumidor de ellos, como cliente, podría decirlo, ¿no? No, por supuesto, así lo entendemos. Hay otros que avientan al cliente la responsabilidad de ver qué es lo que hace. Y bueno, termina uno mandando videos por redes sociales para que sus gobiernos los regresen a sus hogares. Qué pena. Bueno, Fernando, muchas gracias. Permítanme, por favor, a todos los participantes, les voy a compartir la pantalla con el programa, con los links de las salas, por favor. Como bien decía Fernando, hemos tenido ahí unos problemas con